Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos con la clase 6 de bioética. En la clase 6 vamos a tratar de plantear algunos conceptos así muy por arriba de lo que sería la relación entre este lugar tan confuso que es por ahí el psicoanálisis, la reflexión que viene del mundo de la psicología, ¿sí? Acá tenemos bioética, psicoanálisis, vamos a tratar de plantear en estos tres autores, Freud, Fromm, Eric Fromm. Se lo presento a Freud, Sigmund Freud, acá el de la pistola, este que está acá, ahí lo ven, este, acá, este es Freud. Está así en, no sé si vieron la película Pulp Fiction, Tiempos Violentos, víronla en... Después vamos a charlar sobre este pequeño libro eh, del arte de amar y el lenguaje olvidado. En realidad no son estos libros, es el arte de ser libre, me parece, pero bueno. Acá está, se lo presento a Eric Fromm, un psicólogo de la Escuela de Frankfurt. Bueno, vamos a hacerla rápido esta clase, así ya pasamos al próximo punto, que es el análisis más de bioética. No, me olvidé de bioética. ¿Qué es lo que más que nada es interesante hacer este planteo? Ya que nos vamos a relacionar con seres humanos y los seres humanos no solamente somos aquellos que dominamos el plano consciente, sino que somos un montón de cosas que afloran desde nuestro mundo interior. Eso que nosotros decimos el mundo interior es de alguna manera lo que Freud viene a plantear, ¿sí? Freud dice, bueno, ¿de qué va a tratar la psicología? O sea, de tratar de pasar del plano inconsciente a lo inconsciente, ¿sí? Si nosotros podemos pensar, la típica imagen que se pone es de un iceberg, ¿sí? Un iceberg es un bloque de hielo, ¿sí? Que va flotando, que flota en el mar. ¿Qué es lo que vemos del iceberg? Solamente el 10%, ¿sí? Del iceberg, la punta que asoma. Todo lo otro está sumergido en el mar, no lo vemos. Bueno, algo así Freud propone al pensar al sujeto, al ser humano. ¿Sí? Entonces, la tarea de la psicología es, de alguna manera, esto que está oculto, ¿no? Ir tematizándolo conscientemente, ir pasándolo a lo que llamamos realidad. Eh, de alguna manera, como que somos unos grandes desconocidos para nosotros mismos, ¿sí? Entonces, este principio socrático, conoce a ti mismo, se puede aplicar a la filosofía. Lo que Copérnico fue a la ciencia, vendría a ser esta teoría, eh, la teoría heliocéntrica, ¿sí? El Sol es el centro del universo. Bueno, Freud va a ser al ser humano, en el sentido de que de alguna manera somos algo que no dominamos. En nuestro inconsciente, que es nuestro gran mundo interior, aquello que desconocemos es lo que nos pulsiona, lo que nos hace el motor de nuestra existencia, por decirlo así, es el lugar del deseo. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? Bueno, a través Freud dice a través de tres grandes, así como espacios. Los actos fallidos, ¿qué son los actos fallidos? Aquellos actos que de alguna manera en donde se manifiesta el inconsciente, donde lo consciente no lo regula. Un acto fallido es cuando, por ejemplo, yo le digo a mi novia actual o a mi novio actual, le digo el nombre de mi ex. ¿Sí? De alguna manera yo terminé mal con mi ex, me dejó, ella o él, que sea, y entonces en un momento de la relación nueva me remonto a la relación pasada y le digo, Roberto, ¿me alcanzás? Cierto que te llamabas Marcelo, ¿no? Entonces ahí cuando de alguna manera el acto fallido, o cuando tengo que decir algo, o tengo que ocultar algo y de pronto hay un lapsus mío y lo digo sin querer. Entonces, los actos fallidos, los sueños, la interpretación, ¿sí?
Fíjense que los sueños es una gran manifestación del inconsciente, hay un contenido latente, hay un deseo reprimido y un factor simbólico, según Jung. Y después la teoría sexual, ¿sí? Las anomalías, ¿sí? Que nosotros podemos llegar que vemos, ¿no? En las anomalías sexuales que por ahí la psicología trata. Estos, de alguna manera, acá en terapia se ve esto, lo que serían los valores éticos. Si nosotros nos remontamos, o sea, sería como la teoría psicoanalítica, lo que va a hacer es tratar de conocernos a nosotros mismos a través de esto que nosotros manifestamos, que ponemos en palabra, que dialogamos. Ahora, dice Freud, nosotros somos deseos, ¿sí? Deseos somos pulsión. Esto lo toma de un filósofo que es Schopenhauer, ¿sí? Schopenhauer piensa que el mundo es voluntad, ¿sí? O sea, que de alguna manera el ser humano es fuerza, pulsión, es deseo, y que algo una partecita muy chiquita nuestra es lo que se va tematizando. Que digo, o sea, nosotros, si nosotros le preguntamos a Schopenhauer cómo sería la dinámica entre deseo y pensamiento, nosotros pensamos lo que decíamos, va nuestro caballo negro tirando de la vida y algo de eso lo llevamos a nuestro pensamiento. ¿Sí? Es como que vivimos, tenemos una voluntad de vivir, somos empujados a vivir, vamos para adelante y después en algún momento reflexionamos, pero apenitas de lo que vivimos. ¿Sí? Es más nuestro deseo lo que nos hace movernos. Entonces, somos eso, es ese deseo que pulsiona, que tira para adelante. ¿Sí? Una especie de deseo ciego, una cosa así que difícilmente dominamos, difícilmente. Vieron que a veces pasa esta idea de que, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo llegué acá? ¿No? ¿Cómo la embarré? ¿No? ¿Por qué hice lo que hice? ¿No? ¿Por qué me... ¿No? A mí por ahí me pasa, ¿por qué me morfé tanto? O sea, ¿qué quiero llenar? ¿Quiero llenar mi estómago, mi soledad, mi angustia? ¿Qué pasa acá, no? Entonces, eh, la cultura... Dice que la cultura de alguna manera es lo vivido por una sociedad. La cultura lo que va a hacer es como de alguna manera reprimir, poner diques de contención a ese deseo. ¿Sí? A mí me gustaría, no sé, estar ahora rascándome en una parte de mi cuerpo, pero desde chiquito me dijeron que eso era malo, ¿sí? Que era un acto indecoroso. ¿Sí? Entonces me reprimo eso. Entonces, de alguna manera la cultura, que es el símbolo del padre, de la ley, va a ir reprimiendo todo eso que está en nuestro mundo así más agreste, más pulsional. Eh, entonces, ¿qué pasa? El ser humano, dice Freud, cuando la cultura reprime eso, el ser humano cae en la neurosis, ahí tiene punto de fuga. Es como que a un dique se le escapa, se le abre una grieta y se fuga agua. ¿Sí? No sé, yo me he dado cuenta que tengo algunas neurosis, ¿sí? Una de las neurosis es con las lapiceras. Me encantan las lapiceras, me gusta tener lapiceras. Tengo, no sé, en el tarrito de arriba tengo como 20 lapiceras. Otra neurosis mía es ciertas obsesiones con el estudio. Si yo leo un libro, me gusta terminarlo y entenderlo. No puede quedar algo, ¿no? Entonces, siempre hay algo. A algunos se le da por la limpieza, otros por la comida, otros por la seguridad, ¿sí? Entonces, hay algo siempre que se nos va de las manos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es el fruto de la cultura que mutila nuestro deseo. Entonces, fíjense, hemos creado en la sociedad occidente, dice Freud, algunos lemas, ¿sí? Algunas frases, algunos eslogan que lo que hacen es ir mutilando nuestro deseo. Ese, por ejemplo, uno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Freud, no existe eso, es imposible. O sea, nosotros a los únicos que nos podemos amar somos a nosotros mismos, porque los seres humanos somos narcisistas, por decirlo así, ¿sí? Somos deseo y es el yo que quiere de alguna manera, acá esto lo toma de Platón, o sea, del banquete, el yo que quiere poseer, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la cultura también es dominar esta agresividad humana. Acuérdense la anécdota de los puercoespines en invierno, cuando se acercaban,
se lastimaban, pero tenían frío y se volvían. Entonces somos como un poco como lobos hambrientos que la cultura nos... Entonces, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos? O rebelarnos contra la cultura, ¿sí? Ser contraculturales en el sentido más así radical, ¿sí? Como era, no sé, Diógenes Laercio en Grecia, ¿se acuerdan? Que meaba y defecaba en público, se masturbaba, escupía, insultaba a la gente, ¿no? Vieron que a veces nosotros tenemos ganas de alguna forma rebelarnos contra, ¿no? ¿Cuántas veces uno en la cola de un banco o de, no sé, de una empresa que te está para pagar hace 3 horas que está, no le gustaría por algún momento, yo a veces cuando estoy, agarrar un bat de béisbol y empezar a bajar vidrio porque ya no aguantás más estar ahí? Entonces la cultura que hace, reprime eso, entonces o me rebelo contra eso o sublimo. ¿Qué es sublimar? Es de alguna manera transformar esa pulsión en algo creativo. ¿Sí? No sé, Picasso pues se podría haber rebelado contra el franquismo y haber ido al campo de batalla y no sé, empezar a hablar el lenguaje de la violencia que hablaba la dictadura española, pero sin pintó. Entonces hizo el Guernica, ¿sí? No sé, pongamos otro ejemplo. Eh, Maradona podría haber rebelarse contra el sistema opresor que lo llevó a la pobreza a sus padres, donde vivió él, pero bueno, toda esa energía la toma, la sublima, la descargó en el deporte y fue un gran deportista. No estoy poniendo ejemplos torpes. No sé, pensemos en los escritores, pensemos no sé, en el mundo de la ciencia, de la medicina, ¿no? Uno puede resignarse o puede encauzar esa energía, un poco la actitud resiliente tiene esta idea de fondo. Entonces, bueno, Freud va a criticar a la ética, a la moral, la critica, porque dice que es una ética así de corte represivo, y a la religión, ¿sí? Porque él piensa que la religión de alguna manera es un gran mensaje ético. ¿Sí? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo que nos mutila. Entonces, fíjense, esto se internaliza y para Freud nosotros tenemos el yo, que es lo consciente, el ello, que es lo que ellos dicen de mí, o sea, la mirada que el otro tiene de mí, y el super yo, que es mi deber ser. Acuérdense del imperativo categórico kantiano. El super yo es aquel, de alguna manera, angelito bueno que me está diciendo: Emanuel, grabá la clase, que los chicos de bioética, las chicas, están ansiosos por tus clases. Mientras yo quería seguir leyendo lo que estoy leyendo, tengo que... ¿Sí? Eso es, eh, entonces, de alguna manera lo que va a hacer acá la cultura, por un lado es reprimir, pero por otro lado es generar una satisfacción a ese yo que mutiló algo de su deseo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera la ética es ese momento en donde el ser humano encuentra la satisfacción en un placer. ¿Sí? Perdón, estoy diciendo lo mismo. Satisfacción y placer lo mismo. Estoy diciendo, encuentra placer mediante una acción humana. Pensemos en un chiquito. El chiquito, o sea, la tendencia narcisista de un chiquito es decir: bueno, me como el puñado de caramelo que me regaló mi abuela y a mi hermano no le doy nada. Entonces, el acto de compartir el caramelo no le va a permitir disfrutar del caramelo, de todos los caramelos, pero sí le va a permitir disfrutar de la sonrisa del hermano. Qué tierno que es eso, ¿no? ¿Pasa alguna vez esto? Sí, pasa. Entonces se ve, es una... lo que busca la ética para Freud es, de alguna manera, una salida terapéutica a ese malestar que nos causa la cultura, el imperativo, la moral que nosotros decíamos en la primera clase. Ahora, seguimos más que nada con Erich Fromm. Entonces dice, bueno, ¿cómo el ser humano se puede ir liberando de todas estas, depurando esta cultura que nos castra, pero también rompiendo de alguna forma esta encerrona que nos hace nuestro deseo, nuestra búsqueda de placer? Entonces dice, sin duda que no podemos dejar liberado la ética al placer, o sea, no se puede decir lo bueno es lo placentero, porque el ser humano es masoquista, es sádico, entonces hay cosas que los desbordan al ser humano. Entonces, de alguna manera,
Las neurosis también tienen que estar reguladas por ideas, por pautas culturales, ¿sí? Entonces, Eric Fromm distingue dos tipos de placeres. Aquellos placeres de alguna manera que me llevan a la felicidad, ¿sí? Aumento de la vitalidad, el pensamiento, y aquellos placeres que me llevan a la infelicidad, fatiga, dolores, indiferencia y debilitamiento de las funciones psíquicas. No sé, pensemos, o sea, yo me compro una bebida espirituosa, me compro un vino o un vodka, o sea, lo comparto y eso me lleva de alguna manera a un bienestar, charlo, me relajo, me distiendo, o me lo tomo yo solo, o sea, fatiga, dolor, debilitamiento de las funciones psíquicas. ¿Se ve a qué apunta? Entonces hay placeres y pseudo placeres. De alguna manera, estos placeres tienen como dos grandes así dimensiones, o sea, unos que se confunden con las necesidades fisiológicas, ¿sí? Comer, dormir, tener relaciones sexuales, y otros de alguna manera que no se confunden, ¿sí? Con las necesidades fisiológicas, que es dominar, someterse, arrebatar al otro lo que posee, tener envidia. Bueno, para todo esto tiene que haber, dice Fromm, una ética. O sea, el ser humano es casi imposible que se autorregule por sí mismo en el sentido más kantiano, sino que tiene que haber un otro que lo ayude a encontrar un camino de libertad. ¿Sí? Entonces, los seres, para Fromm, los seres normales van a ser aquellos seres que de alguna manera encuentren una regulación a estas necesidades relacionadas a las tensiones fisiológicas y relacionada a lo que no son las tensiones fisiológicas, como decíamos, dominar, someterse. ¿Sí? Entonces, la cultura lo que va a hacer acá es de alguna manera ir regulando, ¿sí? La ética y la cultura, este submundo de deseo que nosotros tenemos. Algo a apuntar acá, que más que nada viene con Lacan, pero trae un largo recorrido desde la antigua Grecia y que me parece a ustedes que van a ser trabajadores de la salud lo tienen que saber, que es, si ustedes van a trabajar con dolencias y con patologías, ¿no? Porque el que recurre a un sistema de salud no es porque le va bien. Che, no, vengo a consultar, vengo a hacerme una radiografía porque no me duele nada. Yo me acuerdo que mi abuela iba al médico y abuela, ¿cómo te fue? Le preguntábamos. Y ella decía, no sé, no me encontró nada, ¿no? Entonces, no sé, en algo se debe haber olvidado, algo se debe haber equivocado. Entonces, se ve, no tiene sentido ir al médico cuando uno está sano, salvo que tenga algún problema psíquico, ¿no? A lo que voy es esto, o sea, el que recurre a un sistema de salud es porque algo le duele, algo... Y el dolor humano no es solamente físico, esto lo sabemos, o sea, el ser humano es un todo holístico, es integrado, ¿sí? Es pensamiento y es cuerpo y es emociones y es angustia, ¿no? Y es felicidad. Entonces, eh, precisamente porque el ser humano es así, encuentra en ese bolonqui que es el ser humano, de todas estas relaciones, encuentra algo que por más nocivo que sea, por más jodido lo que se pronuncie, siempre es sanador, que es la palabra. ¿Sí? Cuando nosotros entablamos, nos encontramos con un otro, ese otro, de alguna manera, en su decir, en su devenir, en palabras, por más que sea lo más retorcido posible, cura, dice Lacan. No sé, pensemos en la palabra más sórdida, más, más brutal de todas. Bueno, esa palabra puede sanar en las personas, en los sujetos más... es medio complicado, pero pensémoslo, ¿sí? Entonces, la palabra de alguna manera va estructurando... Vieron que a veces nos sucede esto, que tenemos una angustia, una dolencia, entonces, no sé, un entredicho con nosotros mismos, algo que nos mambea, y cuando lo hablamos con alguien,
no con un psicólogo, un amigo, una persona llegada, en el mismo hecho de ir pronunciándolo, le vamos encontrando el hilo de la solución, ¿no? Como que nos vamos aliviando. Entonces, es interesante a la hora de pensar ética y psicoterapia el valor de la palabra como lo estructurante de la personalidad, ¿sí? Por eso, una de las cosas que más pienso yo que hay que rescatar de esta pandemia es que antes de iniciar cualquier vínculo humano o cualquier encuentro humano, ¿sí? La primera pregunta es ¿cómo estás? Me parece que la pandemia lo que nos trajo, lo que nos volvió a recordar es esto, che, ¿cómo estás? Y ahí de vuelta, pronunciar una palabra es un acto ético, darle lugar al otro para que diga cómo está, es un acto ético, un acto ¿se acuerdan lo que era ética? O sea, ética es ese momento donde nosotros reflexionamos acerca de lo bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos terminando acá para no hacerlo más largo, pero recordemos esto, o sea, la complejidad del ser humano, la complejidad de la estructura psíquica del ser humano y el lugar de alguna manera de la palabra y el ejercicio de la libertad para que ese ser humano se reconstruya. ¿Sí? Muchas veces por ahí pensamos en salud y en educación y pensamos en el otro que se quiere curar y que quiere aprender, pero olvidamos que tanto aquello que se aprende como que nos cura tiene que ver con la palabra. La vez que viene vamos a seguir con el nacimiento de la bioética, ya le entramos de lleno a este punto que es re interesantísimo. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto.